Un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 27 de marzo del año 2017. Nuestro primer tema en la noche de hoy será toda la defensa que la hermana República Bolivariana de Venezuela está haciendo de su soberanía frente a los ataques, nuevamente los ataques de la Organización de Estados Americanos, específicamente de su secretario general Luis Almagro. Otra arremetida, como decía, otro capítulo de un amplio libro ya de ataques contra ese país hermano y ese país sudamericano. Nos acompaña en la noche de hoy para analizar este tema el excelentísimo señor Alí Rodríguez Araque, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba. Un placer nuevamente, embajador, de tenerlo aquí en nuestra mesa redonda. Ya en varias ocasiones hemos contado con su presencia. Tendremos también la habitual sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid, y los últimos minutos de nuestro programa estarán dedicados a una entrevista que ha realizado la colega Lilian Lee Hernández, periodista de nuestro sistema informativo de la televisión cubana, quien se encuentra en Venezuela y le ha realizado una entrevista exclusiva al corresponsal de esa cadena de televisión latinoamericana en Siria. Y bueno, una entrevista que hablará sobre estos 6 años de guerra en ese país del Medio Oriente. Esos son nuestros temas, estas son nuestras propuestas. Este es mi distinguido invitado. Por favor, quédese con nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con nuestro país. Una información publicada en la página de Prensa Latina y también en la página de Cuba Debate dice que el presidente boliviano Evo Morales viajará el jueves a nuestro país, a Cuba, para someterse a una cirugía menor en la que se le extraerá un nódulo de la cuerda vocal izquierda, informó hoy el ministro de la Presidencia, René Martínez. En conferencia de prensa, Martínez declaró que el gabinete ministerial y el equipo médico decidieron adelantar el viaje del mandatario a La Habana porque se encuentra en buenas condiciones para someterse a una operación de ese tipo. La ministra de Salud, Ariana Campero, precisó que el adelanto no está vinculado a ninguna emergencia, sino más bien a que el jefe de Estado ha tenido una recuperación rápida con el tratamiento antiviral para combatir la sinusitis. Campero precisó que la cirugía será el viernes con una duración de entre 15 y 20 minutos y posteriormente el mandatario deberá guardar reposo absoluto por lo menos 48 horas, dice esta nota. Este tipo de operaciones, por sus particularidades, tiene un tiempo de recuperación de 2 semanas, precisó la ministra. Inicialmente, dice la nota, ya para finalizar, Evo tenía previsto viajar a Cuba en abril para la extracción del nódulo que le fue detectado a principios de marzo. Esa es nuestra noticia del día. Vamos ya al primer tema que nos ocupa en la noche de hoy. En este escenario, el gobierno bolivariano denunció las pretensiones del gobierno de Estados Unidos de imponer un nuevo consenso de Washington mediante agresiones injerencistas. En varios trinos en su cuenta de Twitter, la canciller Delcy Rodríguez reafirmó que las pretensiones de Washington impulsan un comunicado injerencista contra Venezuela en la OEA. Señaló, la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado estadounidense Mark Toner. Venezuela denuncia las pretensiones de Estados Unidos para imponer un nuevo consenso de Washington a nuestro país. Dice, estas declaraciones revelan quién está impulsando un comunicado injerencista contra Venezuela en la OEA. ¿Nuevo consenso de Washington? ¿Qué pretenden? ¿Agredir a Venezuela? Denunciaremos estas acciones país por país. No admitiremos agresión alguna contra nuestra patria sagrada. Bueno, más adelante también hablaremos sobre la intervención de la canciller venezolana hoy precisamente en la OEA, pero yo le propongo, embajador, comenzar por uno de los protagonistas, para no decir el gran protagonista, lamentablemente, de esta arremetida. Luis Almagro, secretario general de la OEA. Hace algunos meses también tratábamos aquí en la Mesa Redonda una nueva arremetida en la que pedía una intervención militar en Venezuela, una estrategia que le salió muy mal, por cierto, a Almagro, que quedó desprestigiado ante la comunidad internacional y ante la propia OEA. Ahora lo vemos de nuevo. Según decía la canciller, el 21% de los tuits de Almagro son violentos contra Venezuela, contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo usted explica esta obsesión? Es psicológico, ¿no? ¿Ya? Ahí hay de todo. Esto es un personaje que parece traído del periodo precámbrico a nuestros tiempos.
pues está completamente desfasado con lo que es la actualidad de nuestro continente, lo que es la fase histórica que está viviendo nuestro continente, y cómo ya posiciones como las que él representa quedaron en las páginas del pasado. Definitivamente, eso es irremediable para esta gente. Pero por supuesto, eso suele vincularse con las obsesiones, las manías que suelen afectar a ciertos seres humanos, que trastornan su psicología. Y en el caso de Almagro uno lee detenidamente y lo observa, incluso su gestualidad. Cada vez que habla sobre Venezuela, cambia. Yo lo conocí él hace años y en aquel entonces fungía como un hombre progresista, se identificaba con las posiciones de Pepe Mujica, fue precisamente fingiendo esas posiciones como llegó a la posición que se encuentra actualmente. El propio Pepe, todos lo sabemos, dirigió una carta pública en la cual Pepe se arrepentía de haberle brindado ese apoyo, y aunque no lo llama así, pues prácticamente describe lo que es una típica traición desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético por parte de este personaje. Embajador, dicen que estos son los peores, los traidores, los renegados. Resultan a la larga en la historia ser los peores, los más violentos, ¿no? Contra las ideas que algún momento defendieron, ¿no? Porque ellos necesitan convencerse a sí mismos de que lo que están haciendo es su convicción. No es fácil mudar de una posición a otra, y por otro lado, pues, y esto es lo más importante, convencer a quienes están detrás de él de que está hablando con convicción y que sus compromisos son reales, en este caso con los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, él se ha convertido dentro de la OEA en el vocero de los Estados Unidos. No necesita Estados Unidos que su embajador oficial intervenga en la OEA, porque un personaje como este teóricamente juega un mejor rol porque habla español, que es originario de nuestra América, de Uruguay. No sé cuántos uruguayos no se sentirán avergonzados de tener un personaje como este dentro de sus conciudadanos. Pero el caso, pues, es que no representa en absoluto los intereses de nuestros pueblos, y particularmente en una época de cambios como la que ya mencioné anteriormente. Sí, yo creo que es importante, por supuesto, hablar de Almagro, pero el análisis quedaría incompleto, embajador, si no se habla de quienes están detrás de Almagro. Ya usted mencionaba Estados Unidos, pero también, por ejemplo, la oposición venezolana. O sea, ¿cómo usted valora el rol de estas dos fuerzas, ¿no?, que están también detrás de Almagro, que creo que de alguna manera lo están empujando y bueno, y justifican muchas de las obsesiones hechas, ¿no? Mire, los cambios que han ocurrido en Venezuela no están confinados a los límites de nuestro país. Forma parte de cambios que han venido gestándose y desarrollándose desde Caracas hasta Buenos Aires, en todos los ámbitos de nuestra América. Ha surgido un nuevo liderazgo porque ha cambiado la conciencia de nuestros pueblos, que se expresan en esos nuevos liderazgos. Pero por supuesto, eso no quiere decir que estos cambios van a ocurrir apaciblemente sin que haya una recia, una fuerte, violenta oposición. En el caso nuestro hemos pasado por golpes de Estado, violencia de todo tipo, tanto explícita como implícita en este tipo de acciones, porque en fin de cuentas el rol que cumple este triste personaje no es otro que el de tratar de preparar condiciones para intervenciones de distinta intensidad que eventualmente podrían pretender también una intervención militar. A mí me llama la atención que es como si Venezuela fuera el único tema a tratar en la OEA con la cantidad de problemas que tiene América, ¿no?, como región. No he escuchado a Almagro hablar, por ejemplo, sobre el muro de Donald Trump, ni de la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, ni de la violencia en Centroamérica, ni de la cantidad de presidentes con cuentas pendientes con la justicia y vinculados a fraude. Es decir, de alguna manera la OEA
está quedándose bien atrás en lo que debe ser su papel, ¿no? Es que mira, el rol de Almagro no es ese. Cada vez se evidencia más nítidamente cuál es su verdadero rol. Insisto, Estados Unidos no requiere que su representante allí intervenga. Tiene en Almagro el más fiel representante, además con la cubierta de la Secretaría General de la OEA. Pero lo que sí hay que subrayar es que con este personaje allí se trata de volver a la OEA a un periodo oscuro en que fue el Ministerio de Colonias, como le llamó Fidel, de los Estados Unidos. Esos tiempos pasaron. Pueden haber ciertos retrocesos en algunos países, en algunos personajes, pero los cambios históricos son irreversibles, y particularmente lo que ha ocurrido en nuestra América. Pueden haber en un país determinado fenómenos que pueden aparentar que estamos retrocediendo, pero el empuje general de la historia es hacia cambios ya inevitables. Que esos cambios apuntan hacia la democracia, hacia una mayor participación de los pueblos, hacia una mayor defensa de la soberanía. Nuestra América es una región que aloja gigantescas riquezas. Ya creo que lo hemos mencionado en otros programas. Nuestra América aloja el 24% del agua dulce del mundo, 3 de los mayores 8 ríos del mundo. Aquí está prácticamente alojada toda la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Uno se pregunta qué es lo que no hay en esta región. Hay de todo. Yo diría que lo que falta es una estrategia común. Venezuela ha trabajado intensamente por desarrollar una estrategia común que tenga como base material esta gigantesca reserva de recursos naturales de que disponemos. De eso está consciente Estados Unidos. La Dirección de Minería del Departamento de Estado tenía hasta hace un par de años publicadas todas las estadísticas, los datos sobre las gigantescas riquezas. No es de extrañar que hayan retirado toda esa información, porque ilustraban mucho a los latinoamericanos de que están caminando sobre una riqueza descomunal y que lo que se requiere son gobiernos de cara a sus países y que busquen aprovechar esa gigantesca riqueza en su beneficio. Lo que ha hecho Venezuela con el petróleo. Y por supuesto, eso es un problema que no le gusta a los grandes consorcios imperiales que buscan obtener los mayores beneficios con la explotación de esta riqueza. A mí me llama la atención también, embajador, que dentro de esta historia, dentro de esta lamentable historia en la cual se habla de Almagro y de sus acompañantes, hay una carta de exmandatarios latinoamericanos que piden, precisamente le hacen el juego a Almagro, a este discurso de Almagro, y bueno, y de la OEA y de Estados Unidos. Y hay allí nombres bastante complicados, como por ejemplo el de Alejandro Toledo, perseguido por la justicia, bueno, y una cantidad de exmandatarios muy mal salidos de su mandato. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Creo que por ahí se le puede hacer una valoración moral a todo este asunto. Yo podría responder esa pregunta con otra pregunta. Entre unos 15, 20 años, 30 años, ¿quién se va a recordar de Almagro? ¿Quién se va a recordar de un Toledo? Pero creo que muchos recordarán el nombre de Hugo Chávez, muchos recordarán lo que es el chavismo, muchos recordarán a Venezuela por las transformaciones y por lo ejemplar que ha sido para nuestros pueblos. De manera que es un problema de tiempo. Yo no le doy mucha vida pública, política a este señor Almagro, que estuvo montado sobre una farsa para llegar hasta donde llegó, pero donde se ha desnudado por entero frente a los pueblos. Embajador, le quiero preguntar también cómo está reaccionando el gobierno, los diferentes poderes en Venezuela, pero antes le propongo ver un reportaje precisamente sobre ese tema, una información, las medidas que ha tomado, cómo se ha pronunciado uno de los poderes de la democracia venezolana, que ha sido el Tribunal Supremo de Justicia. Veamos y enseguida estamos juntos nuevamente. Acuerda, primero,
Rechazar públicamente el escrito presentado por el actual secretario general el 14 de marzo del 2017 al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por contener señalamientos injerencistas, infamantes y lesivos al orden democrático y a la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, condenar enérgicamente el atentado contra la paz ciudadana que pretende generar una matriz internacional que deslegitime al Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela como poder autónomo, independiente, garante de la soberanía popular y como máximo y último intérprete de la Constitución. Tercero, atender como Poder Judicial las acciones formuladas por el resto de los poderes públicos y el poder popular para defender y hacer cumplir el orden jurídico y garantizar la paz del pueblo venezolano. Entonces, embajador, ¿cómo está enfrentando el gobierno revolucionario bolivariano de Venezuela esta nueva arremetida? Bueno, primero es lo que ya se ha venido haciendo. Ya nuestra canciller intervino directamente en los escenarios que le correspondía intervenir en lo inmediato. Los distintos poderes en Venezuela se están expresando, como vemos esta declaración del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país, por boca de su presidente, y estoy seguro que las distintas organizaciones del país, particularmente organizaciones populares, se expresarán en el mismo sentido. Pueden variar las palabras, etcétera, pero hay que tomar en cuenta que en Venezuela hay una profunda conciencia nacional, hay una profunda conciencia en cuanto a su soberanía. Venezuela ha jugado un rol histórico muy importante desde el siglo XIX, incluso desde antes. La conquista venezolana duró más de 100 años. Tuvieron que exterminar prácticamente la población indígena para poder conquistar a Venezuela. Encabezó los procesos de lucha de independencia, vivió una cruenta guerra federal que garantizó en alto grado el sentimiento de igualdad social en Venezuela. En fin, no es un país domesticado ni domesticable, de manera que dará siempre la respuesta necesaria ante lo que es Almagro y lo que representa, lo que está detrás de Almagro, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Venezuela, junto con otros países, pero particularmente nuestro país, aloja una riqueza inmensa, y particularmente con el comandante Chávez, con la aprobación de una nueva constitución, de un conjunto de leyes, de políticas, de acciones, pues recuperó en alto grado la soberanía sobre sus recursos naturales. Y tal como lo dijo Condoleezza Rice en una oportunidad, que Venezuela era una influencia negativa para el resto del continente. En sus términos es correcto, porque es una influencia que se opone a las pretensiones de los grandes consorcios imperiales del gobierno norteamericano de subyugar, como durante tantas décadas lo hicieron a nuestros pueblos. No podrán ya, eso es un proceso irreversible. Pueden haber, insisto, conflictos más o menos fuertes, situaciones como esta que se vive con Almagro, pero son apenas episodios transitorios. Bueno, creo que también volver a la OEA con la misma estrategia demuestra que han perdido mucha iniciativa, ¿no? Y creo que recursos a la mano para poder atacar a Venezuela, que como usted decía, es un país acostumbrado a la resistencia, acostumbrado a la lucha, ¿no? Muchas gracias, embajador, por haber estado junto a nosotros una vez más aquí en la mesa redonda. Sabe que aquí siempre será, bueno, usted es de la casa prácticamente. Siempre a la orden. Bueno, muchas gracias. Los hechos históricos demuestran la política hegemónica de Estados Unidos en nuestra región y el papel repugnante de la OEA como dioso instrumento del poderoso país. Fidel Castro Ruz, 23 de abril de 2009. Reflexión: Poncio Pilato se lavó las manos. Este martes y miércoles, en la Mesa Redonda, la industria sideromecánica cubana.
Directivos del grupo empresarial de la industria sideromecánica y de algunas de sus empresas emblemáticas informarán el martes en la mesa redonda sobre el estado actual del reciclaje, la siderurgia, la construcción de maquinaria y la industria metalmecánica en el país y sus perspectivas. Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y la página de Facebook de la mesa redonda transmitirán este programa en vivo desde las 7 de la noche. El miércoles 29 a las 10 de la mañana habrá un foro digital sobre el tema en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda. Ese mismo día a las 7 de la noche, en una nueva emisión de la Mesa Redonda, se responderán las opiniones y preguntas de la población sobre la industria sideromecánica. Si usted desea participar con su criterio o interrogante, puede hacerlo llamando martes o miércoles al teléfono 7646-5900 entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. También puede llamar el martes durante la hora de nuestro programa entre 7 y 8 de la noche al teléfono 7831-2484. Igual puede contactarnos por el correo electrónico mesaredonda@net.cu y por los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y sin más preámbulos, vamos ya a la esquina. Allí nos espera el periodista y colega Reinaldo Taladrín. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. Hoy les quiero presentar, compartir con ustedes un ejemplo bien concreto, documentado, de cómo funciona la cosa por dentro y relacionado con Cuba. ¿De qué les hablo? La semana pasada en Estados Unidos prácticamente toda la vida política giró en torno a si se eliminaba el plan de salud que aprobó Obama para tratar de resolver un problema que sigue sin solución en los Estados Unidos, que es darle cobertura de salud a todos los estadounidenses, a todas las personas que vivan allí. Si se eliminaba ese y se aprobaba uno nuevo, elaborado entre la Casa Blanca y el líder de la mayoría republicana en la Cámara, Paul Ryan. Todo giró prácticamente en eso. Y se filtró que, como pasa en estos casos en la cosa, la Casa Blanca empezó a llamar personalmente a republicanos, a congresistas que no estaban decididos para negociar su voto. O sea, lo llaman, hablan con él, entonces generalmente ahí los congresistas piden cosas que les interesan a cambio de su voto a favor de ese proyecto o se les convence de alguna duda que tengan, etc. En ese proceso y en medio de eso, el miércoles de la semana pasada, The New York Times publica lo siguiente, vamos a verlo en pantalla. Véanlo ahí. Mario Díaz-Balart fue uno de los que llamaron para su voto a la Casa Blanca, pero este pidió garantías a funcionarios de la Casa Blanca de que el presidente Donald Trump cumpliría su promesa de campaña de adoptar una línea más dura hacia Cuba a cambio de su voto. Esto provocó un gran revuelo, sobre todo en la Florida, en algunos círculos en Washington, y al día siguiente el New York Times publica esto. Vamos a ver. El jueves el New York Times aclara que la Casa Blanca, algún funcionario específicamente le aseguró que no hubo una discusión explícita sobre el intercambio del voto de Díaz-Balart por el proyecto de salud a cambio de una promesa de la Casa Blanca sobre Cuba. Por su parte, Díaz-Balart también en un comunicado negó que hubiera ocurrido nada de esto. Ahora bien, lo que sí se sabe y está comprobado y además ya se ha filtrado es que, vamos a ver en pantalla, es mejor compartirlo. Mario Díaz-Balart ha escrito y circulado recientemente un memorándum de 2 páginas titulado, ahí lo están viendo, ustedes lo ven atrás, un buen acuerdo que respete la ley y proteja la seguridad nacional. El memorándum no está firmado, pero según muchas fuentes, ese es el memorándum, fue elaborado por Mario Díaz-Balart y coincide con cosas que él ha dicho en otras entrevistas. ¿Qué dice este memorándum? Bueno, según The Miami Herald, que hizo un resumen, 1, pide eliminar todo lo que hizo el presidente Obama desde diciembre de 2014 hasta que dejó la Casa Blanca. Número 2, si en 90 días el gobierno de Cuba no cumple
con lo que estipula la ley Helms-Burton. Paren ahí un segundo, vamos a regresar atrás un segundo. Hay que recordar la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton, que aquí hablamos mucho de ella, está vigente, es la ley que hay que cumplir, y Mario Díaz Balart dice que si el gobierno de Cuba en ese memorando no cumple con todo lo que estipula la ley Helms-Burton, vamos a continuar. O sea, no demuestra progreso en las negociaciones sobre las reclamaciones certificadas de bienes confiscados estadounidenses o en la devolución de fugitivos de la justicia de Estados Unidos, entre otros. Si todo esto no cumple con lo que dice la Helms-Burton, no hay progreso en las negociaciones, ya se habían iniciado conversaciones entre las dos partes, o en la devolución de estos que consideran fugitivos, un tema complicado. Si esto no ocurre, entonces el memorándum propone al presidente Trump tomar represalias contra Cuba. ¿Qué propone? Vamos a ver en pantalla. Primero, incluir de nuevo a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Fíjense, ahí una pausa un minutico. Piensen en lo siguiente. ¿Ha pasado algo nuevo con relación al terrorismo y Cuba? ¿Se ha revelado alguna información de que Cuba participe en algo de patrocinar terrorismo? No, en ningún lado. Sin embargo, él está diciendo que la pongan porque sí, de nuevo en la lista. Número 2. Dejar de suspender el título 3 de la ley Helms-Burton para permitir demandas contra aquellos que trafiquen con propiedades confiscadas en Cuba. Eso quiere decir que si una empresa extranjera hace una empresa mixta, un negocio con Cuba en una propiedad que ellos consideran que fue confiscada, se le pueda poner pleitos y demandas, entre muchas otras cosas. Número 3. Eliminar la directiva presidencial emitida por el presidente Obama, convirtiendo en política de todo el gobierno el interés de normalizar las relaciones con la isla. Una pausa aquí. Esta es la directiva que analizamos aquí, que se hicieron incluso actos en toda Cuba, que se analizó sus partes positivas, sus partes negativas, etc. Esa directiva presidencial es a la que se refiere. Continuamos. Y en el memorándum dice, la prioridad principal es que las sanciones deben fortalecerse al menos al nivel de las que estaban antes del anuncio del presidente Obama en diciembre del 2014. Hasta aquí lo que dice el memorándum que ha circulado por el Congreso, por algunos congresistas, dice que se envió a la Casa Blanca también, etcétera, y que coincide con esta información que dio el New York Times, aunque después la Casa Blanca dijo que no se produjo esa negociación del voto a cambio de todo esto, que no se produjo. Ahora, algunas de las reacciones que provocó esta revelación del New York Times sobre Mario Díaz Balart diciendo con relación a la ley de la salud pública en Estados Unidos o el sistema de salud público privado de todo tipo en Estados Unidos, a cambio de esto, vamos a ver algunas de las reacciones. El comité de campaña demócrata en el Congreso dijo que esta AHCA es las siglas del proyecto de ley republicano. Costaría el acceso a la asistencia sanitaria a decenas de miles de los propios electores de Mario Díaz Balart, subiría por el techo los costos de las primas, todo eso son cosas que hay que pagar para tener acceso a la salud, y le impondría un impuesto a los residentes de mayor edad del sur de la Florida, si se votaba a favor de lo que le estaban pidiendo a Mario Díaz Balart. Eso es en su distrito. Vamos a continuar viendo otras reacciones. James Williams, ustedes lo conocen, presidente en Engage Cuba, dijo: nuestra política hacia Cuba debe guiarse por lo que es el mejor interés del pueblo americano y cubano, no por la agenda personal de un congresista. Y vamos a continuar, hubo más reacciones. The Miami New Times, una publicación de la Florida, dijo, esto está textual tomado de esa publicación, que una fuente le afirmó que refiriéndose a lo que había hecho Mario Díaz Balart, este es un ejemplo de prostitución política, donde sale fastidiado todo el mundo, los electores de su distrito y el pueblo de Cuba. ¿Por qué dicen esto? Yo quiero compartir ahora unos hechos con ustedes. El distrito de Mario Díaz Balart tiene el 4º lugar en todos los Estados Unidos de más gente enrolada en el Obamacare, o sea, el proyecto de salud, la ley de salud que había aprobado Obama. Por tanto, todas esas personas iban a ser perjudicadas si él votaba a favor de ese proyecto de ley a cambio de que lo complacieran en las cosas con relación a Cuba. ¿Qué pasó? Bueno, al final Mario Díaz Balart votó a favor del proyecto de Donald Trump y Paul Ryan en el comité de presupuesto, y fue un voto clave antes de que
tratara de pasar al pleno de la Cámara, donde como no tenían los votos, al final se retiró y no se sometió a votación. Regresamos un momento aquí al estudio y aquí está el ejemplo. Yo voto a favor de este proyecto, que es un proyecto clave, es la salud de los electores de su distrito, el acceso a la salud, todo a cambio de esto que no tiene nada que ver con lo que están pidiendo, discutiendo los electores de su distrito. Por eso provocó esta reacción. Y en medio de esto, y como los mantengo siempre actualizados, vamos a ver una última información que salió a raíz de esto. Según The Miami Herald, una fuente del Congreso le aseguró que la Casa Blanca todavía no ha llegado a un compromiso sobre la política a ejecutar hacia Cuba o la política que se debe implementar hacia Cuba. Y posiblemente, de ser real esto, haya influido en que la Casa Blanca haya corrido rápidamente a asegurarle al New York Times que no hubo esa negociación de que te doy esto a cambio de tu voto. No hubo la negociación porque evidentemente, según de ser así, no se ha llegado a una decisión, no se ha tomado un acuerdo de qué hacer con la política en relación a Cuba. Es un ejemplo de muchos y en muchos temas de cómo funciona el sistema político de los Estados Unidos en muchos casos. Hay gente que critica estas cosas, gente que está en contra, gente que pide cambiarla desde distintas perspectivas, pero en este caso, como tenía que ver directamente con la política hacia Cuba, he querido compartirlos hoy con ustedes. Así que terminamos la esquina, hoy la cosa por dentro y regreso a la mesa. Bueno, muchas gracias a Taladrí por actualizarnos de estas tantas aristas que tiene la cosa. Vamos al último momento de nuestra mesa redonda, como les dije al principio, una entrevista que le realizó la colega Lilian Lee Hernández al corresponsal de la cadena Telesur en Siria, un país que lleva ya más de 6 años en guerra. Con esta entrevista nos despedimos. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima mesa redonda. Han transcurrido 6 años desde que comenzó la guerra en Siria. Unos 130 grupos terroristas llegaron a operar en ese país que hoy continúa defendiendo su soberanía a un muy alto precio, porque más allá de la destrucción de su infraestructura y el drama que trae consigo el desplazamiento humano forzado, está la pérdida irreparable de casi 500.000 de vidas humanas, un dato que nos ilustra cuánto ha padecido y padece hoy ese pueblo. Y esta lucha contra el terrorismo en Siria ha sido tema permanente en los espacios informativos de Telesur a través de su corresponsal en ese territorio árabe, Hisham Wannous, a quien tenemos el placer de entrevistar hoy para la televisión cubana, gracias a la colaboración de Telesur. Bienvenido, señor Hisham, y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Buen día, Lilian, muchas gracias y contento de estar aquí en este espacio mediante el cual podré transmitirle al querido pueblo cubano la realidad de lo que está ocurriendo en Siria. Vamos a comenzar recordando parte de la cobertura de Hisham en Alepo y enseguida nos adentraremos en lo que será nuestro diálogo. Hola, saludos amables televidentes. El ejército árabe sirio ha logrado un importante triunfo en la ciudad siria de Alepo contra los terroristas después de la exitosa operación militar del ejército árabe sirio que ha logrado liberar la gran mayoría de los barrios orientales de Alepo. El día de hoy salen de estos barrios los últimos productos. Actualmente estamos realizando un recorrido por uno de los barrios orientales de Alepo recién liberado de los terroristas del Frente al-Nusra y del Ejército de la Conquista. Como pueden observar, la destrucción reina en el lugar, producto de los actos terroristas y los violentos combates. Hisham tiene una historia personal que lo vincula estrechamente a Cuba y a su devenida vocación por el periodismo, pero sobre eso estaremos hablando más adelante. Queremos comenzar este diálogo con Hisham invitándolo a que nos narre cómo es el día a día en un país cuya población, de la cual él también forma parte, pasó de tener uno de los mejores estándares de vida en la región a sufrir las consecuencias de una guerra impuesta por las grandes potencias.
¿En qué contexto nace específicamente este conflicto? Sí, efectivamente, lo que se quiere en Siria es provocar un cambio de gobierno. Esto es lo que buscan los países occidentales encabezados por Estados Unidos y sus aliados en la región, Israel y algunos países árabes, las monarquías del Golfo Pérsico. Intentaron que esta crisis que se produjo en Siria en el 2011, el 15 de marzo de 2011, comenzó con la mal llamada Primavera Árabe. Mediante las revoluciones blandas o coloradas, intentaron provocar un levantamiento popular contra el gobierno sirio y a través de este levantamiento pensaban que podrían derrocar al gobierno. Sin embargo, este levantamiento realmente ha sido ficticio, porque la gran mayoría del pueblo sirio ha salido de inmediato a las calles, a las plazas, a manifestar su apoyo al presidente de Siria, Bashar al-Assad, y al gobierno actual en Siria. En este sentido, fracasó este primer paso del plan orquestado contra Siria, y ahí cuando comenzaron a aplicar el plan B, que es la introducción en Siria de elementos armados extranjeros procedentes de más de 80 naciones a través de las zonas fronterizas con Turquía, con Jordania, con el Líbano y otros países vecinos, que comenzaron a provocar un estado de caos en Siria, asesinando a la población civil, atacando al ejército árabe sirio, destruyendo las ciudades, la infraestructura, la cultura del país. Pero realmente este contexto que continúa hasta el momento no ha provocado que el pueblo sirio se derrumba. El pueblo sirio se mantiene firme y la guerra no ha terminado y los objetivos de los países occidentales no se han logrado en Siria, pero lamentablemente el costo ha sido muy grande. Y el día a día ahora en Siria, que me preguntaba, estamos viviendo una guerra. Siempre hay muerte, siempre hay destrucción, siempre hay tristeza, pero aún así, en paralelo, siempre hay firmeza, siempre hay fe en el futuro de que el pueblo sirio saldrá triunfando en esta guerra. Sabemos que el ejército árabe sirio protagoniza una ofensiva contra miembros del autodenominado Estado Islámico y el Frente al-Nusra, que son los principales bastiones terroristas que hoy operan dentro del país. Sin embargo, existen grandes grupos rebeldes que están deponiendo las armas. ¿A qué cree usted que se deba esta situación? ¿Qué está sucediendo? Sí, hay que destacar que en el país actualmente operan alrededor de 130 grupos terroristas encabezados por el llamado Estado Islámico, que no tiene nada que ver con la religión del Islam, y también el Frente al-Nusra. Estos dos grupos terroristas son los más grandes que están causando daño, como dije, a los ciudadanos, los están haciendo sufrir, destruyendo al país y también la infraestructura del país, saboteándola. Pero hay que destacar también, y no podemos negar, que algunos sirios alzaron las armas y decidieron, para alcanzar sus aspiraciones de cambio, llegar a este punto, a este objetivo, mediante la fuerza. Pero estos grupos armados, a la larga, vieron que están destruyendo su país, que están matando y asesinando a sus connacionales y que han sido engañados, ya sea por parte de los grupos terroristas extranjeros o por parte de los países que patrocinan a estos armados. Ahí reaccionaron realmente y decidieron que deben de poner las armas y sentar en la mesa de diálogos o tratar, ¿no?, de alcanzar sus aspiraciones de cambio de forma pacífica, mediante las conversaciones. Esta situación ha sido realmente, han pensado en esto después de que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, decretó una amnistía general que absuelve a todos los armados que deponen las armas siempre y cuando no hayan cometido actos o delitos capital, ¿no?, de asesinatos. Y también mediante el proceso de reconciliación nacional, que es netamente sirio, que se desarrolla en Siria gracias al esfuerzo, en primer lugar, de las autoridades sirias y también de los actores sociales en diferentes partes de Siria. Estos armados se beneficiaron de este decreto y de este proceso de reconciliación, depusieron las armas, se entregaron a las autoridades, se ha regularizado su estado jurídico
y actualmente recuperaron el curso normal de su vida. Miles de armados han logrado obtener esta amnistía y ahora forman otra vez parte de la sociedad siria y trabajan en conjunto con sus compatriotas para reconstruir a su país y para poner fin a esta intervención terrorista en Siria. Hicham, te propongo una pausa y veamos las consecuencias que ha dejado 6 años del conflicto en esta nación árabe. Lamentable. Antes de la guerra en Siria, la esperanza de vida eran 75 años, con una población de 22 millones de habitantes, en la cual el 36% era menor de 15 años y el 50% estaba por debajo de los 25. Para el año 2017 se registran cerca de 500.000 muertos. La población ha mermado a menos de 17 millones de habitantes. 7.6 millones de niños están desamparados necesitando ayuda humanitaria urgente. Otros 3 millones nacieron durante el conflicto y la esperanza de vida se ha reducido un 20%. Hay en todo el mundo 4.9 millones de refugiados y otros 6.3 millones de sirios internamente desplazados. Como hemos estado diciendo, hace 6 años que comenzó este conflicto y Bashar al-Assad continúa rigiendo los destinos de Siria, muy a pesar de que es precisamente que abandone la presidencia uno de los trasfondos que tiene este conflicto. ¿Cómo ha logrado él esta permanencia? Sí, efectivamente, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, cuenta con el respaldo del pueblo sirio, con la población civil, contrario a todo lo que dicen los medios de comunicación occidentales, que lo pintan realmente como un dictador, como un tirano que está oprimiendo a su propia gente, a los civiles que quieren un cambio en el gobierno. No, la situación en Siria es totalmente diferente. El pueblo sirio, desde el primer momento que comenzó esta crisis, siguió apoyando a su presidente mediante las manifestaciones, en primer lugar, masivas manifestaciones que salieron en las diferentes partes de Siria, en todas las ciudades, en contra de este ficticio levantamiento popular del cual hablé al principio, y después comenzaron a apoyar al ejército árabe sirio en su lucha contra los terroristas. Hay que destacar que ningún presidente puede estar en su lugar si el pueblo quiere cambiarlo. Y esta es la realidad, que el pueblo sirio no quiere cambiar a su presidente. Además, hay que destacar que el pueblo sirio estaba viviendo buenas condiciones, una vida feliz antes que comenzara esta guerra. Y el presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha modernizado a Siria, ha continuado los pasos de su padre, el presidente Hafez al-Assad, sobre todo en su apego a los principios nacionales, materializados en defender la causa palestina, materializados también en defender el derecho de recuperar los territorios sirios ocupados, pero también en seguir mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos sirios. Siria era el país más seguro en toda la zona de Oriente Medio y podría decir también que ocupaba una posición destacada a nivel mundial en tema de seguridad. Además de esto, Siria era el único país en el mundo árabe que no tenía deuda externa. Es decir, que teníamos autosuficiencia de todo, producíamos de todo y realmente vivíamos bien, en paz, seguridad, convivencia y tranquilidad. Razón por la cual el pueblo sirio no estaba en la necesidad, ¿no?, de cambiar a su presidente. Y en agradecimiento a este esfuerzo que el presidente de Siria hizo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, los sirios siguieron apoyando a su presidente. Este apoyo es el que lo mantiene presente hasta el momento en el cargo de presidente en Siria, y también el apoyo del ejército sirio que está luchando contra los terroristas y la firmeza del pueblo contra los planes occidentales. En estos momentos se están realizando conversaciones tanto en Astana como en Ginebra. ¿Consideras que estas conversaciones podrían llevar realmente a la solución del conflicto? ¿Cuál es la realidad en esos escenarios? Realmente las expectativas son mínimas con respecto a estas conversaciones. El gobierno de Siria, sabiendo que las expectativas mínimas, aún así acude a estas conversaciones, ya sea en la capital de Kazajistán, Astana, o en Ginebra.
acude porque quiere demostrar, evidenciar que él está interesado en alcanzar una solución política al conflicto, que él no está interesado en la guerra, que realmente lamenta las pérdidas humanas en Siria, lamenta la destrucción del país, lamenta el sabotaje que ha ocurrido a la infraestructura, lamenta el saqueo a las reliquias históricas del país, lamenta los intentos de borrar la identidad nacional y la identidad cultural y civilizada del pueblo sirio. Entonces, el gobierno sirio sigue siempre yendo a estas conversaciones, aún sabiendo que la otra parte no quiere alcanzar la paz. ¿Por qué? Porque en Astana las conversaciones giran con líderes de grupos armados que operan en Siria. Algunos de ellos decidieron a deponer las armas, otros hasta el momento siguen con sus armas, pero siguen esto porque están ejecutando órdenes de sus patrocinadores, Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Israel, Estados Unidos y también países europeos como Gran Bretaña, Francia. Entonces, y existe la oposición también que va a Ginebra, que es la oposición política, que en su mayoría tampoco radica dentro del país, que siguen también las órdenes de sus patrocinadores. Estos patrocinadores no quieren, como dije al principio, que el conflicto se solucione en Siria, razón por la cual esta oposición no está representando a las aspiraciones del pueblo sirio, sino está defendiendo los intereses de sus patrocinadores. Y siempre que van a estas conversaciones imponen condiciones previas de la salida del poder del presidente de Siria, Bashar al-Assad, de la formación de un gobierno de transición con plenos poderes, condiciones inaceptables que lo que hacen es obstaculizar estas conversaciones y hacer que las mismas se extiendan hasta infinitamente, ¿no? Sin lograr una solución. Y para quien ha vivido este conflicto, que como hemos dicho lleva 6 años, la paz definitiva, ¿cuán cercana o distante está? Realmente el pueblo sirio no pierde la fe en que en algún momento logrará la paz, logrará recuperar la seguridad en su país, la estabilidad, recuperar el esplendor de Siria. La paz está lejos, el camino está muy largo realmente. Todo depende también no tan solo de la voluntad del pueblo sirio, de su resistencia y firmeza, y también la valentía del ejército árabe sirio, la sabiduría del liderazgo sirio. No depende tan solo de esto. Esto ha mantenido a Siria firme hasta el momento. Ha logrado que los países occidentales no puedan derrocar a Siria. Pero el logro de la paz también depende de los factores externos, depende de la voluntad de la comunidad internacional de trabajar de forma seria, honesta, para ayudar al pueblo sirio a alcanzar la paz, de que ellos también dejen de intervenir en los asuntos internos de Siria, dejen que los sirios resuelvan por sí mismos sus propios problemas, y muestra de la capacidad de los sirios de resolver sus propios problemas el proceso de reconciliación nacional que está en marcha en Siria y que está teniendo mucho éxito porque es un proceso netamente sirio sin ningún tipo de injerencia extranjera. Entonces, como dije, la paz depende de la voluntad de los sirios, pero también de la voluntad de la comunidad internacional, que debe de dejar de apoyar a los grupos terroristas y debe abrir el camino ante los sirios para que puedan dialogar entre sí. Hisham, te propongo ir a una pausa y en instantes regresamos. 8,5 millones de turistas visitaron Siria según cifras del Ministerio de Turismo. El turismo representaba el 9% del Producto Interno Bruto del país. Tan solo la ciudad de Palmira, con 2.000 años de antigüedad, era visitada por unos 150.000 turistas anualmente. Tras 6 años de guerra, el turismo cayó un 98%. Y los 6 lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO fueron dañados o destruidos. La Dirección General de Antigüedades del Ministerio de Cultura sirio estimó que 1.000 yacimientos arqueológicos fueron dañados, la mayoría por saqueos. Naciones Unidas contabiliza un total de 209 emplazamientos monumentales de interés cultural, 24 destruidos y 104 gravemente afectados. En el mes de febrero, el gobierno sirio, con ayuda de sus aliados rusos, liberó por segunda vez la ciudad de Palmira, conocida antes como la Perla del Desierto. Ahora es una ciudad cubierta de arena, negada a morir.
Hicham, ¿y por qué es que se incorporan los rusos al conflicto sirio? Sí, realmente Rusia siempre ha tenido fuertes relaciones con Siria. Son relaciones históricas, arraigadas, sólidas, basadas en el respeto mutuo, comparten intereses comunes, ya sea a nivel político o en el ámbito comercial. Y también hay relaciones entre los pueblos, que son pueblos amigos. Rusia realmente actúa siempre en el marco de la legalidad internacional, respeta la soberanía de los países y entonces en este sentido, en base de la amistad que tiene con Siria, con el pueblo sirio y su respeto a su soberanía, y después de que vio que el ejército árabe sirio y el pueblo sirio y su liderazgo se mantuvieron firmes luchando contra los intentos de destruir a su país por 5 años, porque Rusia interviene en Siria desde hace poco más que un año. Cuando vieron esta firmeza, decidieron realmente que este pueblo merece ser apoyado, ayudado por parte de ellos. Además de esto, Rusia también tiene sus intereses, no podemos negarlo, pero son intereses que van más allá de los intereses de los países occidentales energéticos. No, son intereses de preservar la paz y la seguridad, la estabilidad a nivel mundial, de crear un equilibrio en el mundo, equilibrio de fuerzas. Y es su momento, ¿no?, que debe aprovecharlo aquí en Siria, desde la guerra en Siria, la crisis en Siria, y también está interesada en impedir que los terroristas que actualmente intentan destruir a Siria puedan llegar a Rusia. Entonces está haciendo la guerra a los terroristas en territorio sirio, está tratando de crear equilibrio mundial de fuerzas, está también tratando de ayudar al pueblo sirio a preservar su soberanía. Son cuestiones de principios, ¿no?, que respeta Rusia, y también intereses en la paz mundial y también impedir que los terroristas lleguen a Rusia. Son 3 puntos fundamentales, razón por la cual Rusia decidió ayudar a Siria a petición del gobierno legítimo del presidente de Siria, Bashar al-Assad, porque no intervino ilegalmente como lo está haciendo Estados Unidos o Turquía, alegando, entre comillas, que están luchando contra los terroristas en tiempo que están destruyendo la infraestructura del país y causando la muerte de civiles mediante sus bombardeos aéreos, los bombardeos de la llamada coalición internacional liderada por Washington. Mientras Rusia sí interviene a petición del gobierno sirio y coordina sus pasos y sus ataques con la comandancia del ejército árabe sirio. Esta coordinación impide que caigan víctimas entre la población civil mediante estos bombardeos, y también ayudan a que los resultados sean positivos en la batalla contra los terroristas. Y lo que ha alcanzado Rusia en un año de operaciones en Siria supera muchas veces lo que dice la coalición internacional que ha logrado alcanzar en Siria desde el año 2014. Bueno, ahora antes de finalizar queremos conocer, como le habíamos dicho al comenzar esta entrevista, cuáles son esos vínculos que tiene Hicham con Cuba, que en todo momento está diciendo que se siente muy agradecido por este país. Sí, realmente yo me he formado en Cuba. Yo he llegado muy joven a Cuba, tenía 19 años, me he realizado allá como hombre, como profesional, como ser humano, porque también como revolucionario hay que destacarlo, porque Cuba es un símbolo de resistencia, un símbolo de firmeza contra la hegemonía y contra el imperialismo norteamericano. Estar bajo bloqueo por más de 50 años y el pueblo cubano sigue resistiendo es algo grandioso. Además, el pueblo cubano es un pueblo culto, intelectual, ¿entiende?, que tiene, además de esta cultura, tiene el carácter humano y el amor que nos entregó a nosotros. Yo soy uno de estudiantes extranjeros que se han formado en Cuba. Esta formación realmente es la que me ayuda actualmente a desempeñar mi papel en Siria, a seguir luchando en mi área, en mi campo, ¿no?, del periodismo. ¿Luchando contra qué? Contra la manipulación mediática ejercida por parte de más de 1.200 medios de comunicación occidentales y árabes que manipulan la realidad en Siria. Entonces, gracias a Cuba,
que estoy aquí, gracias a Venezuela también, que también estoy aquí, gracias a Telesur, que me ayudó a hacer llegar la realidad, lo de lo que está ocurriendo en Siria, a América Latina, y gracias a Cuba Visión por abrirme esta ventana para compartir con ustedes. Bueno, agradecidos quedamos nosotros por habernos concedido esta entrevista para la televisión cubana. Y con este agradecimiento también nos estamos despidiendo de esta entrevista especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian, y un fuerte abrazo al querido pueblo cubano. Gracias.